Bien, ok. Hemos caminado un poquito ya respecto al tema del conflicto. Ahora vamos a ver, por favor, el famoso mapa del conflicto. ¿Qué implica el mapa del conflicto? A través de este enfoque del mapa del conflicto, es la propuesta de Juan Pablo Lederach, ¿de acuerdo? ¿Qué dice? Que nosotros podemos encajar y canalizar cualquier tipo de conflicto a través de las 3 P's. 3 P's. Persona, problema, proceso. ¿De acuerdo? Persona, problema, proceso. ¿Qué implica eso? A ver, las personas y sus actitudes conflictivas, fruto de las percepciones y sus emociones, ¿no es cierto? Problema, ¿cuál? Situación conflictiva, asuntos, objetivos, intereses, vale decir, procedentes de las fuentes de conflicto. Y proceso, comportamientos conflictivos. ¿Cómo así? Dentro, por ejemplo, de la dinámica, en qué estado de avance o desarrollo se encuentra ese conflicto. ¿Acá? ¿Qué grado de comunicación existe aún? ¿O acaso ya hubo una ruptura total de comunicación? Todo eso para conocer en qué estado estamos asumiendo la posibilidad de resolver ese conflicto que aqueja a las partes. Es que hablar de persona, la primera P, ¿ok? Implica también la situación conflictiva. ¿En qué sentido? ¿Quiénes son las partes? ¿Es A y B? ¿Ok? Porque acuérdense, hay otro problema, por ejemplo, este tema de las disputas, por ejemplo, de los hijos. ¿Ah? Es decir, las tenencias. Bien. Competencia del conciliador. Porque generalmente, por ejemplo, es muy trillado ver que las partes concurren ante una desavenencia o ante una, digamos, un, un alejamiento que puede ser momentáneo o acaso ya una cuestión irreversible. ¿Cuándo las parejas quebraron sus relaciones? Esto, si a ese nivel no funciona la pareja, ¿ok? Estos angelitos nunca dejan de ser padres. ¿Está claro? Y entonces generalmente luego de una ruptura, ¿okay? Máxime sí, los recursos económicos para el sostenimiento del hogar provenían del sector masculino, por ejemplo, de inmediato, ante ese escenario tenso, el impacto lamentablemente es contra los niños, que no tienen nada que ver con la actitud, con la determinación de los adultos. Entonces, lo primero que va seguramente, vía conciliatoria, la madre en este caso, a cargo de sus hijos, seguramente que va a solicitar la pensión alimenticia. Pero dijimos de que por el interés superior del niño, nosotros, aun cuando la solicitud dice pensión alimenticia únicamente, por el interés superior del niño, tenemos la obligación y responsabilidad de definir el tema tenencia, en primer lugar. ¿Quiénes son los niños? ¿Qué edad tienen? ¿De acuerdo? ¿Cuánto grado, digamos, de conocimiento de este escenario saben? ¿Cómo podríamos nosotros conversar con ellos? ¿Ok? ¿Qué aspecto probable es que también la tenencia puede ser compartida? Es decir, definir eso. Y luego, por ejemplo, también, paralelamente o simultáneamente, analizar y definir el tema de, a ver, el régimen de visitas.
régimen de visitas que puede ser, a ver, con la externación o simplemente en la parte interna, en el propio hogar o en el propio domicilio donde están los niños. Entonces, la probabilidad de que las partes se pongan de acuerdo, ok, mis hijos tienen, por ejemplo, la posibilidad de poder compartir días digamos, de recreación, o acaso yo soy el padre y deseo, por favor, que se me permita acceder a mis hijos a partir de las 8 de la mañana del día sábado y retornarlos al día siguiente alrededor de las 11 de la mañana, que ya estoy partiendo a mi centro laboral, que no es en Huancayo, sino fuera de ella. ¿De acuerdo? Entonces, que por favor ya no está en Lima, sino que está en provincia. Y así sucesivamente. Es decir, nosotros como conciliadores, sin que las partes nos hayan solicitado, tenemos la responsabilidad de definir esos escenarios. Pensión alimenticia, sí, ok. La tenencia, ok, rígida, abierta, flexible, ok. Luego el tema de el régimen de visitas, horarios, de qué hora a qué hora, porque si el niño, por favor, aún es pequeño, meses, por ejemplo, right, puede reclamar ya la presencia paterna y no lo podemos nosotros vulnerar de que no pueda acceder a la presencia paterna. Poner las reglas de juego claras, ¿de acuerdo? No confundir que las cosas, por ejemplo, el régimen de visitas puede ser de día y en horarios, no necesariamente de noche. ¿Qué es eso? O sea, es cuestión que se pongan de acuerdo, porque también puede haber una especie de malos entendidos, ¿verdad? Las cosas claras. ¿Bien? Entonces, repito, el mapa del conflicto. Cada vez que nosotros asumamos la responsabilidad de poder acometer una determinada audiencia de conciliación, definamos este denominado mapa del conflicto. Cuando hablamos la primera P, acá arriba, persona, right, vamos a analizar la situación conflictiva, por un lado, es decir, ¿quiénes son las partes? ¿Qué tipo de conflicto tiene? Por otro lado, la actitud conflictiva, sus percepciones, sus emociones. ¿Ah? Asimismo, ¿cuál es el grado del problema? Vale decir, ¿cuál es el escenario denominado situación conflictiva? Vale decir, ¿cómo van los asuntos? ¿Qué objetivos? ¿Qué intereses? Para propender a través de este conocimiento de las tres P's, implementar alternativas probables de solución. Proceso, repito, comportamientos conflictivos. ¿En qué estado están dentro de la dinámica de desarrollo del conflicto? ¿Ah? ¿Hay comunicación aún o hay ruptura total? Escenarios que nos va a permitir, repito, estructurar nuestro triángulo del mapa del conflicto con las tres P's y concurrir a esa audiencia de conciliación, no solamente con conocimiento de la causa, sino sobre todo con conocimiento de alternativas probables, de escenarios hipotéticos probables de solución del conflicto. No estamos concurriendo con las manos vacías, no estamos concurriendo vendados, nos hemos informado, hemos acometido, hemos ensayado el mapa del conflicto. ¿Está claro? De eso se trata, por favor. ¿A qué hora es el examen, Abelito? A ver, chicos, por favor, se les va a pasar el link, por favor, para que puedan desarrollar el examen. Va a estar al acceso de ustedes. Cualquier dificultad respecto al manejo, por favor, del acceso a las preguntas del examen, todo lo van a hacer con nuestro soporte técnico, que es el señor Abel Rojas Franceschi. ¿De acuerdo, chicos? Por favor. 2,
Asimismo, van a tener acceso a través de este link para poder desarrollar esas 2 páginas luego de la visualización del vídeo. ¿De acuerdo? Asimismo, tienen ustedes 2 foros, el día de ayer y hoy. Entonces, todo eso lo van a resolver, por favor, ya sea mañana o pasado, en el espacio libre que les permita, pero ya a través de ese link con el cual van a ustedes acceder al espacio correspondiente. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta acá? Doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? Estas diapositivas que estés poniendo, no sé si nos podría compartir, doctora, por favor. Claro que sí, ya está ya en el WhatsApp compartido, Jani. Estás en el WhatsApp compartido, ¿verdad, Janet? Doctora, a ver, voy a visualizar entonces, doctora, disculpe. Ahí está en el, dice curso 47. Ahí está toda la información, por favor, todo está allá. Si acaso no hubiese, me dan a conocer, por favor. Ok, continuamos entonces. ¿Alguna pregunta acá? El manejo de las 3 P's, por favor, como parte estratégico del abordaje de un determinado conflicto. ¿Está claro? Por ahí. Oh my God. A ver. Dijimos que la primera P del mapa del conflicto es la denominada persona, ¿cierto? En este escenario vamos a preocuparnos por las personas involucradas. Vale decir, ¿quiénes son los involucrados directamente? ¿Quiénes son las partes? ¿Ok? ¿Quién es el o la solicitante? ¿Quién es el o la invitada? ¿De acuerdo? ¿O acaso son varios los solicitantes, varias las o los invitados? Todo eso tenemos que definir. Asimismo, ¿quiénes pueden influir en el resultado? ¿Por qué es pertinente analizar este tema? Porque hay muchos que han evidenciado claramente que concurren con sus asesores. Y sus asesores, ojo, no necesariamente son los abogados. Puede ser, a ver, alguien vinculado a la parte, digamos, de la matrona, ¿ok? Alguien de absoluto reconocimiento de la comunidad, alguien que genera mucha confianza, qué sé yo, en su entorno familiar, o acaso alguien que académicamente influyó en su formación, le genera confianza. Entonces acá pueden interactuar las personas que consideren que pueden participar para poder definir el resultado de esa, digamos, probable audiencia de conciliación que desencadene, en el mejor de los casos, en un acta de acuerdo total. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, cuando hablamos personas involucradas, en primer lugar vamos a definir quiénes son las partes directamente. En segundo término, quiénes pueden influir en el resultado. Asesores, concurrentes. ¿De acuerdo? Percepciones. ¿Cómo ve cada uno la situación? Es decir, acá, ya tuve la oportunidad de poder comunicarme, por ejemplo, con la solicitante. Entonces, tuve la opción de canalizar un diálogo mediante, digamos, la comunicación acá y supe en qué grado está la afectación de esa situación de conflicto, ¿ok? ¿Cómo percibe ese problema que viene aquejándonos a las partes? Luego, por ejemplo, ¿de qué manera percibe el problema? ¿En qué grado? ¿Okay? ¿Solucionables, no solucionables? ¿Qué expectativas le genera esta probable audiencia de conciliación que ya debe de fijarse la fecha exacta que debe de realizarse? Todo eso, por favor, fase previa. ¿Bien? Emociones de las personas, cómo les ha afectado a cada uno de ellos el conflicto que nos está
Bueno, pues dedicando preocupación. ¿De qué manera, por ejemplo, les ha podido quebrantar en sus relaciones interpersonales, con sus hijos, con las personas vinculadas a la cónyuge o al cónyuge? ¿Cómo ha afectado el desarrollo, por ejemplo, laboral? Todo eso, ¿para qué? Para que sepamos qué terreno vamos a pisar con las partes el día de. No estamos yendo con los ojos vendados para poder desarrollar, para poder, digamos, afrontar dicha audiencia de conciliación. ¿Me dejó entender, chicos? Wow. Si por un lado hablamos de la persona, ahora vamos a hablar del tema proceso. Es decir, comportamientos de las partes en conflicto, de las personas inclusive que pueden de alguna manera influir en el desencadenamiento o en la culminación o frustración o quiebra del procedimiento conciliatorio. Vale decir, ¿qué piensan que puede ocurrir? Siempre es pertinente saberlo. ¿Qué acciones han realizado? O sea, son situaciones que nos permite prever, repito, con quienes nos vamos a enfrentar el día de hoy. De la misma manera, cuando hablamos de proceso, vamos a ver la dinámica del conflicto. ¿En qué sentido, chicos? ¿Qué asuntos o asunto comenzó este conflicto? ¿Qué es lo que generó? ¿Qué es lo que provocó este conflicto? ¿Está claro? ¿Qué actividades han aumentado el conflicto en el pasado y lo están haciendo en el presente? Oh, entonces miren, chicos, dentro de la dinámica del conflicto, la información previa que manejemos va a ser de absoluta utilidad. Repito, no estamos yendo desinformados para poder simplemente sujetarnos solo al tipo de comunicación que van a sostener, cuando realmente no hemos previsto estrategias y desencadenamientos probables, hipotéticos. Realmente podemos, tal vez, si no tenemos mucho sigilo en ello, equivocarnos, o se nos puede ir de las manos este procedimiento conciliatorio. Entonces, la responsabilidad está dada. Nunca olviden de las 3 P's. Es importantísimo, por favor. Esta es la estrategia previa de solución que nosotros tenemos. Pero ¿cómo podemos relacionarlo a un desencadenamiento real de los hechos? Ya en el momento de, habíamos previsto las hipótesis probables en las cuales se iban a desarrollar esta audiencia de conciliación. ¿Está concordante o no? Es cuestión realmente de ensayar varios escenarios. Hablar también del proceso implica la comunicación. ¿De qué manera se comunican? ¿Existe aún comunicación o se quebró o se frustró? Esto es lo referente al proceso, chicos. Bien. Finalmente, vamos a ver el tema del problema. En primer lugar, para poder ubicarnos respecto al problema, primero veamos de dónde proviene, cuál es la fuente de este problema. ¿Por qué se da el conflicto? En primer lugar, ¿cómo así se produjo este problema? ¿En qué circunstancias surgió este problema? Por otro lado, ¿cuáles son algunas de las fuentes que dan origen al conflicto? ¿Cuáles son algunas de las fuentes que dan origen al conflicto? Porque hablar de las fuentes no implica que precisamente de una de las fuentes específicamente. Pueden ser varias simultáneamente, o una de ellas únicamente, pero está presente el conflicto.
posiciones respecto al problema. ¿Qué solución desea? Okay. A veces vamos, okay. Mi posición es esta y no voy a dar mi brazo a torcer. Yo tengo la verdad. Pero un momentito, por favor. Tu posición es esa. Yo quisiera saber, ¿cuál es el motivo real? ¿Cuál es el motivo que te provoca reaccionar o adoptar esa actitud? ¿Por qué estás así? ¿Podrías decirme, por favor? Resulta que, bien, esto es así. ¿Ah? ¿Para qué? ¿Para qué es esto? ¿Qué posiciones asumen las partes? Soluciones concretas y específicas. ¿Para qué? Para que nosotros como conciliadores sepamos qué mecanismos complementarios, adicionales, podríamos canalizar para lograr que esas partes tan sumidas en sus posiciones, ¿de acuerdo?, empiecen a dar cierto viraje, cierto cambio de actitud, para que ella digamos, oh, estoy a punto de descubrir el bingo, pero eso implica trabajar. Así por así, yo creo que a todos nosotros debe de retarnos que cada audiencia de conciliación de ser viable se conjugue con la suscripción de un acta de conciliación de acuerdo total. Obviamente de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al problema. ¿De acuerdo, chicos? También hablar del problema es analizar los asuntos conflictivos. ¿Esto qué implica? ¿Cuáles son los puntos que desean resolver las partes? ¿Ah? Dentro de la lluvia de ideas que ustedes van a facilitarles, por ejemplo, puede ser con papelotes, puede ser una pizarra, qué sé yo. Si este es el conflicto, me agradaría, por favor, saber, Juanita, y tú, Juanito, acá tienen plumones a colores, tienen acá sus motitas. A ver, por favor, ensaye en el hipotético caso que quisieran resolver, ¿qué puntos quisieran acometer en forma inicial? ¿Y por qué? ¿Cómo podrían resolver entonces esto? ¿Ah? Vayan proponiendo, planteen, lluvia de ideas. Si logramos esa sinergia con las partes, chicos, inclusive nos van a preguntar, sí, doctor, doctora, ¿le parece esto? ¿O qué me recomienda, por favor? Bien, ¿tú qué estás pensando? Nunca darle ya la píldora en la boca, no. ¿Tú qué estás pensando? Yo, ok, precisamente, es eso. Bueno, chicos, que todo salga de ellos. Ustedes nunca digan, esta es, digamos, la solución. Esta es lo que tú estabas esperando, que salga de ellos. Acuérdense que esta cultura de paz, la denominada conciliación, implica que nosotros, como terceros imparciales, solamente podemos proponer, en el peor de los casos, recomendar. Pero la solución lo dan las partes, ellos o ellas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los temas centrales que salen discutidos por las partes? Bien. O sea, es cuestión, por ejemplo, de dejar abierta la lluvia de ideas, las probabilidades hipotéticas en las cuales va a discurrir el conocimiento de esos asuntos o puntos conflictivos que aquejan a las partes y que nuestro papel va a circunscribirse únicamente a observar, canalizar y acaso en el momento correspondiente, ya saben, cuando nosotros nos convirtamos en qué, en agentes de la realidad, en el caucus, podemos proponer, proponer. ¿Está claro, chicos? Bien. Problema. Seguimos entonces.
intereses, valores, preocupaciones reales. ¿Eso qué implica, chicos? Que el problema no solamente está basado en los puntos de vista, en las posiciones de las partes, sino también los problemas generalmente, y eso es lo que nosotros debemos de provocar, que nunca es recomendable, ¿ok?, que propendamos a resolver los conflictos basado en sus posiciones. Esas posiciones muchas veces son efímeras, son intrascendentes o cambiables, ¿de acuerdo? Entonces, siempre es recomendable propender, conocer sus intereses. ¿Pero por qué adoptas esa actitud? ¿Qué es lo que esperas con esa solución? ¿Cómo te gustaría que fuese así el escenario? ¿Qué estamos pidiendo? Su lluvia de ideas. ¿Para qué? Para que ya se interesa cómo quisiera ver ese otro panorama, esa otra plataforma en la cual quisiera ubicarse. A eso tenemos que apuntalar. ¿Está claro? Entonces, empezar por interesarnos en sus intereses, valores, preocupaciones reales. ¿Qué implica esto? Las partes son conscientes de los factores culturales que influyen en su expresión de posiciones, intereses y necesidades. Todo esto, chicos, va a permitir que siempre tengamos una respuesta previa. Las partes son conscientes de los factores culturales que influyen en su expresión de posiciones, intereses y necesidades. Sí, no, ¿por qué? Las partes reconocen sus necesidades o qué barreras tienen para poder, digamos, no conocer precisamente sus necesidades. Por otro lado, ¿qué es lo que le preocupa a cada uno? Ya. Solicitante, ¿qué te preocupa? Invitado, invitada, ¿qué te preocupa realmente? ¿Cómo crees? ¿Por qué crees? ¿Para qué crees que esto sea así? ¿Ah? ¿Qué buscan satisfacer las partes en conflicto? No, nada. Eso es abordar el problema basado en los intereses. ¿De acuerdo, chicos? Esto realmente, análisis del mapa de las 3Ps, es exquisito, pero ustedes no se preocupen porque recién estamos integrando, recién vamos a nosotros poco a poco empezar ya a cometer los kits de lo que es la conciliación. Por lo pronto, hemos hablado amplio de lo que es el conflicto. Hemos manejado en qué escenarios difieren, por ejemplo, una percepción respecto a otra, única y exclusivamente en el mismo problema. ¿De acuerdo? ¿Qué criterios son los que van a influir en nuestras percepciones? ¿De qué manera podrían inclusive, generarnos una distorsión de ella? Por lo tanto, chicos, quisiera pedirles de que la próxima clase, el sábado, vamos a nosotros concluir este módulo 1 con un examen que está programado de 11:30 a 12:30, ¿de acuerdo? Entonces, ya saben, dentro de su recreación, dentro de su espacio, por favor, lean un poquito, traten de hacer un remember de todo lo que hemos hablado, ingresen a YouTube, que todo lo que hemos hablado está colgado, y si aún hubiese alguna duda, alguna incertidumbre, por favor, ya saben que mi correo electrónico para consultas, nuevas tendencias, Perú 2030 @gmail.com. ¿De acuerdo? O caso ¿Puede contrario, repetirlo, doctora, por favor? nuevas tendencias, Perú, todo minúscula, nuevas tendencias, Perú
¿ok? En plural, ¿ah? Nuevas Tendencias Perú 2030 @gmail.com. En tanto que también para consultas, con rigor, mi número de celular, chicos, es 964-663001. Estos datos están impresos, sí, en el primer módulo, en el módulo 0, están todos estos datos que les estoy nuevamente recordando. Veo que no han revisado la carátula de la primera diapositiva, pero yo realmente estoy siempre dispuesta, siempre presta para poder absolver cualquier interrogante, cualquier duda que se produjera en el desarrollo o en el manejo de, digamos, las herramientas que van a permitir que a futuro seamos conciliadores competitivos. Es nuestro reto, es nuestra tarea, chicos. ¿Alguna pregunta acá, por favor? ¿Ninguna? Formidable. Entonces, chicos, por favor, solamente volver a reiterarles. Ya el área de informática se va a encargar de compartir con ustedes el link correspondiente, el enlace correspondiente para que puedan acceder a los exámenes, a los foros y a las prácticas. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Y todas las fuentes para todo lo que estamos hablando ya están en su WhatsApp compartido. ¿Sí? Ok, chicos, entonces, momentáneamente lo dejo trabajando ya lo que es el vídeo y el resumen de lo que habíamos previsto. Entonces, cuenten siempre conmigo, estoy a la expectativa de cómo va desarrollándose, digamos, la visualización y el resumen o extracto de dicho vídeo. Doctora, Entonces, disculpe, sí, sobre eso último que está diciendo, es hacer un resumen sobre el video que hemos visto nada más, querido, nada más. y, se lo pasamos a, ¿por qué medio? Lo vas a preparar esto en Word, en 2 páginas, hemos Ya, dicho, ya, sencillísimo. Lo vas por favor, me vas a enviar a través del Aula Classroom, ¿de acuerdo? Lo cuelgas allá, ok, ¿bien? Ok, querido. ya, ok, muchas Bien. gracias. Ok, Carlos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no hay ninguna otra pregunta, ya saben. Avancen, por favor. Estoy siempre a la expectativa de cómo va. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora, muchas gracias. ¿De qué, querido? Hasta luego.